Oseas 4:6 me dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento está totalmente ligado al discernimiento. Si yo conozco la palabra, puedo tener discernimiento de si algo es verdadero o es falso. En Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 22, me dice la palabra: es examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, hay 3 puntos muy claros. Primero, examinar todo. Todo lo que yo recibo a nivel espiritual, debo examinarlo. La palabra de Dios es una sola, es limpia, es pura y está solo en la Biblia. No pueden haber otras fuentes. De tal manera que usted debe examinarlo todo. Todo lo que llegue a su mente, a su corazón, una prédica, un seminario, un libro, un video, todo tiene que ser examinado y obviamente con referencia a la palabra. Ahora, ¿qué me dice? Retenga lo bueno. Esto significa que en lo que yo encuentro puedo encontrar cosas no muy buenas. Pero me dice: retenga lo bueno. Todo aquello que se ajusta a la palabra, entonces es lo que me conviene. Y termina este versículo diciendo: absténgase de toda especie de mal. Podríamos decir: aquello que vea usted que no se ajusta mucho a la palabra, deséchelo. Así de simple. Claramente la palabra me dice que en los postreros tiempos vendrán engañadores, vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces, usted debe discernir. Estamos hablando de discernimiento. En 2 Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En 1 Timoteo 4, 1 dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás está totalmente interesado en sacarte del propósito de Dios, en confundirte, en no permitir que tú vivas bajo la verdad absoluta de Dios. Segunda de Pedro 2:1 me dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente doctrinas de demonios. Escucha, el demonio establece, lanza doctrinas para engañar. Y dice la palabra que aún a los mismos escogidos. En 1 Timoteo 1:4 dice: ni presten atención, no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Ya? 2 Timoteo 4:4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hechos 20:30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Miren cómo la palabra está advirtiendo claramente que aún de entre los mismos conocidos suyos, aquellos maestros de la palabra, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que harán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Ojo con esto, es una advertencia. Colosenses 2:22 me dice:
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Yo no puedo, tengo que discernir qué cosa es mandamiento de Dios y qué cosa es mandamiento y doctrina de hombres. Definitivamente hemos visto muchísimos casos donde se combina la palabra con doctrina de hombres, se tergiversa, se mete razonamiento humano, se mete cosas falsas. Y la palabra debe ser pura y limpia y así se debe conservar. Segundo de Timoteo 2:23 me dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Toda situación, digamos, necia e insensata va a generar problemas. Necesariamente. Solo lo de Dios, solo lo puro, lo limpio, lo honesto, lo que está en la palabra, ajustado en la palabra, es lo que va a engendrar vida y paz y bienestar. Primero de Timoteo 4:7 me dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Entonces, que no le vengan a usted con cuentos. Que no le vengan con cuentos. Pero ¿qué se necesita? Que usted conozca la palabra. Si usted no conoce la palabra, fácilmente podrá ser engañado. De allí que es importante que usted esté en un orden de Dios, que esté en una iglesia de sana doctrina, confirmado de sana doctrina. Que usted tenga un pastor confiable al que le pueda preguntar, pastor, este video, ¿qué opina usted de este libro? ¿Qué opina usted de este comentario? Me llegó esta información. Si usted no la tiene clara, pregunte, asesórese de alguien que le pueda orientar. Mateo 7:5, el mismo Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces Jesús mismo advirtió y dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos rapaces. ¿A qué viene un lobo? Un lobo solamente busca devorar, busca destruir, busca hacer mal. Entonces me habla claramente de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas. El apóstol Pablo en Hechos 20:29 también advierte y dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínese usted. Entonces, como las personas están necesitadas de la verdad y andan buscando una solución para sus problemas, definitivamente aparecerán lobos rapaces, aprovechándose de la ingenuidad y aprovechándose de la necesidad de las personas, ¿ya? Vendrán tergiversando la verdad pura de Dios. Segundo de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La verdad siempre prevalecerá. El engaño tarde o temprano caerá. La luz de Dios se mostrará. Entonces, un corazón sincero, si tú estás de verdad buscando a Dios con corazón sincero, por torpe que seas, encontrarás el camino y no te extraviarás. No te extraviarás. Muchas veces yo pienso, cuando veo documentales, hay un documental que se llama Buscando a Dios y presentan por todo el mundo cómo la gente busca a Dios. Y es muy triste ver cómo hacen cosas locas,
cosas exageradas, tratando de buscar a Dios, sabiendo que la verdad es simple, está en la palabra, en la Biblia, allí está la verdad y no hay más. Entonces, han venido realmente muchos engañadores. Se habla del evangelio de la prosperidad. Hubo un movimiento y aún está y aún permanece donde el enfoque del evangelio era busca a Dios para que Dios te dé riquezas. Y ese no es el evangelio verdadero. La riqueza hace parte del evangelio verdadero, pero no es la esencia, ni es el fin último. Y se predica el evangelio de la prosperidad y por supuesto miles de personas caen en este engaño. Porque a la hora de la verdad quieren dinero, aman el dinero y si Dios te lo facilita, pues bienvenido sea. Entonces, hubo otro momento en que todo era gracia, todo es por gracia, Dios nos salvó por gracia, ya somos perdonados, no hay ningún problema, usted puede volver a pecar, todas las veces que quiera, usted ya es salvo. Ya usted se salvó, no hay problema, haga lo que le dé la gana, que ya Dios tiene la obligación de salvarlo, porque usted repitió una oración, por ejemplo. No es necesario ayunar, no, ya Jesús ayunó. Orar, pues tampoco, ya Jesús oró. Demonios, no, eso era para el tiempo de Jesús, ahora no. Demonios, ahora no. Guerra espiritual, ¿para qué? No hay necesidad. Ya Jesús venció a los demonios, están vencidos, no hay problema. ¿Sí? Y entonces estas cosas se creen fácilmente porque se sustentan con la palabra, con 1 o 2 versículos. Pero yo tengo que siempre mirar toda la palabra. Por eso debo ser entendido, conocedor de la palabra. La apostasía se metió a las iglesias y se sigue metiendo. Cosas, digamos, que se toman aún del mismo mundo, bailes, coreografías, danzas, grupos de danzas. O sea, la danza es bíblica. David danzó, pero a veces esto se lleva a otros niveles que pues no hay tiempo de hablar de esto. Están las luces, está el entretenimiento. Entonces vas a la iglesia para que te entretengan. Y la iglesia te ofrece entretenimiento. Entonces qué bueno ir allá a divertirse, entretenerse. Pero eso no es el evangelio. El evangelio te habla de pecado, te habla de santidad, te habla de arrepentimiento, te habla de buscar a Dios, te habla de sacrificio. Pero también te habla de los beneficios de hacer eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde es que estás metido. Se ha llegado al extremo de ordenar pastores o ministros transgéneros. Tema delicado. Del ecumenismo, todos somos hermanos, Dios nos manda que nos amemos, entonces vengan hermanos, venga ustedes, la secta tal, venga, abracémonos y adoremos que Dios es el mismo. Facilita la cosa. El fetichismo se ha introducido a la iglesia, a la práctica de la iglesia, casi rayando a la brujería, ¿sí? Como que pongamos este vaso de agua allí y dejémoslo allí y hagamos esto y entonces tómese esa agua en ayunas, cosas como esas. Traiga un limón a la iglesia para bendecir el limón y coma limón bendito y cosas por el estilo. La rosa bendita, el pan bendito, la espiga. Aquí se la vendemos, no hay problema, aquí le vendemos la espiga. ¿Ya? Y usted se llevará para su casa la espiga bendita y eso será un amuleto y mantenga la espiga bendita para que le vaya bien en su casa. Dios del cielo, líbranos, Señor. Bueno, la falsa profecía. La gente está buscando
que le digan lo que ellos quieren escuchar. ¿Qué mejor? Y el diablo lo sabe. Entonces, profecía venteada, ¿ya? Y hagan fila que aquí hay profecía. Espíritus de control, espíritus de manipulación, líderes que se creen dueños de las almas. Las almas no le pertenecen sino a Jesús, que fue el que pagó el precio. De resto, nadie es dueño de nadie. Nadie tiene autonomía sobre la vida de nadie. Él es el Señor, el único Señor. Entonces, todo esto se presta para manipulación. Muy bien. Segunda de Juan 9:11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aún recibir gente que supuestamente es cristiana y dicen soy cristiano, soy creyente, conozco a Cristo, tengo la Biblia. No por tener la Biblia, no por orar, no por hablar de Dios, tiene que ser verdad. Las cosas las tienes que discernir. Primera de Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Desde el tiempo del apóstol Pablo estaba este tipo de personas que quieren la verdad de Dios para sacar provecho para ellos mismos. Entonces es muy delicado y hay cantidades. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, pero una cosa es eso con un límite y otra cosa es, como dice claramente, que toman la piedad como fuente de ganancia. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14 dice: retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces me dice: retenga las formas de las sanas palabras. Hay que retener lo sano, ¿ya? Lo que hemos escuchado de personas confiables. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Hay que guardar el buen depósito. Dios hace un depósito en tu mente y en tu corazón de su bendita palabra. Hebreos 10:23 me dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4 dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo. Está siendo la palabra bien clara. Te está advirtiendo. Hoy en día hay miles de posibilidades de acceder a cosas. Anoche justamente estaba buscando en YouTube videos para enriquecerme y aparecían cantidad de cosas de la nueva era. Música para dormir, pensamientos positivos para tu mente, etcétera, etcétera. Y son muy lindos y son llamativos. Pero
no son palabra de Dios. Y lo que no es palabra de Dios, necesariamente disfrazado, trae muerte para tu vida. Entonces hay que tener discernimiento. No todo lo hermoso, lo lindo, la música suave y todo este ambiente espiritual, místico que le ponen, puede ser beneficioso para ti. Muy bien. Hebreos 5:14 me dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, cuando estás metido con Dios, cuando tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo te va a llevar a la verdadera verdad y te va a decir qué cosas no son buenas, ni son ciertas. Entonces dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Se espera que tú alcances madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento. Hoy estamos hablando de discernimiento. Tienes que saber y tienes que entender y tienes que distinguir qué es bueno y qué es malo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Oseas 14:19, preciosa palabra, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes se extraviarán. Entonces, cuando tú eres justo, tienes un corazón deseoso de Dios, seguramente Dios te llevará a la verdad. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Mi oración de verdad es que tú llegues a tener discernimiento. 1 Corintios 2:14 me dice claramente, las cosas del Espíritu se deben discernir espiritualmente. Entonces, hay una sola verdad, pura y limpia, para que te llegue a ti, transforme tu vida, te ponga en conexión con el Espíritu Santo de Dios, camines por el mundo haciendo procesos para ti mismo, creciendo espiritualmente y ayudando a muchísimos más a encontrar la verdad. La palabra es sencilla, es clara, pero obviamente hay un enemigo interesado en tergiversarla y en cambiarla para extraviarte y sacarte del propósito de Dios. Tienes que ser entendido, tener discernimiento y nunca permitir que ningún espíritu engañador entre a tu vida.